Buenas tardes, señora presidenta. Quiero fundamentar la moción que ha presentado el Frente Amplio sobre quitar el rótulo de urgente consideración a esta ley. Obviamente, después de este largo trayecto, hago mía las fundamentaciones de varios de mis compañeros sobre los aspectos de la inconstitucionalidad y otras cuestiones a las que no me voy a referir. Quiero ahora fundamentar mi postura, la postura de nuestro partido, en base a 9 puntos. El primer punto tiene que ver con el concepto de urgencia. Esta es la discusión si la urgencia es la urgente consideración o la urgencia de los temas. Nosotros apoyamos la idea, sostenemos la idea, varios de los senadores leyeron cuestiones textuales del constitucionalista Corseñaco, de Cajaraville, que la urgencia se encuentra en el concepto, se encuentra en la materia sobre la que se legisla. La declaratoria de urgencia no pone una urgencia de manifiesto, no puede declararla, no puede crearla. Lo que hace es generar la urgente consideración de un tema que de por sí ya es urgente. La urgencia es un hecho objetivo, objetivable, dicen los constitucionalistas. Los temas deben requerir urgencia para ser resueltos. Y adelanto, voy a tratar de fundamentarlo después en el resto de mis puntos, que ninguno de los puntos planteados en la ley reviste la condición de tratar un tema de urgencia objetivable, digamos. Pero además, en este primer punto, quiero hacer referencia a la dinámica de nuestra discusión. Tenemos 501 artículos que tienen que ser tratados de manera integral, no solo por nosotros 31, ¿no?, y los 99 diputados posteriores, sino por la sociedad en su conjunto. Esto afecta a clases sociales, a sectores de la sociedad, a empresas, y ellos deben dar su opinión, pero no solo dar su opinión, porque quizás si los trajéramos a dar su opinión en un maratónico desarrollo durante estos 45 días, que ahora parece no va a ser tan maratónico, podríamos hacerlo, pero tienen que opinar, tienen que poder incorporar cosas nuevas, y eso es lo que claramente no está planteado en una ley de esta magnitud y con los plazos que está planteado, y eso claramente debilita la discusión democrática. Y se ha dicho, y el senador Bonomi lo decía, que se pone como ejemplo la ley de presupuesto, pero tiene dos diferencias. Él mencionó una, yo quiero mencionar dos diferencias. La primera es la temática. La ley de presupuesto no trata una treintena de temas, trata un tema económico. A veces se filtran en las leyes de presupuesto otros temas, pero serán 3, 4, 5, nunca una treintena de temas. Y la otra es que si el presupuesto no se aprueba, no queda vigente el presupuesto que se envió, queda vigente el presupuesto anterior. Recordemos algún presupuesto que se aprobó a las 23:59 del día anterior, ¿no? Todos recordamos esa anécdota, digamos. Entonces, queda el presupuesto anterior, entonces tiene dos diferencias sustanciales. El segundo punto al que quiero referirme tiene que ver con la oportunidad. La LUC, efectivamente, como dijeron varios senadores, fue planteada por el presidente de la República, en aquel momento candidato a presidente, en la campaña electoral. Y luego fue reafirmada en febrero de 2020. Ahora, yo digo, las normas que allí estaban, que básicamente son de una política pública que yo diría se identifica con las políticas públicas de la década del 90 en el mundo, ¿son las mismas que hay que aplicar hoy? Porque yo digo, el presidente de la República no sabía, cuando hizo esta campaña, que iba a venir una pandemia. Ahora sí lo sabe. Y él mismo dice que la realidad del día después, yo prefiero llamarle día después, me gusta mucho más que la nueva normalidad, pero es un tema casi mío, digamos, el día después va a ser distinto. Entonces, afirmamos que hay una flagrante contradicción entre enviar al Parlamento una ley elaborada antes de la pandemia, exactamente igual a como fue concebida antes de la pandemia, sabiendo que los temas que aquí están planteados van a ser afectados por la pandemia, porque si no fueran afectados se podría mandar una ley similar a la de antes, pero acá claramente van a ser afectados, como ya han dicho varios de los compañeros. Tercero,
mi tercer punto de los 9 que quiero plantear. Quiero plantear cuáles son las verdaderas urgencias, porque si estamos discutiendo una ley de urgente consideración con la interpretación de la urgente consideración, de que lo urgente son los temas que deben ser urgentemente resueltos, queremos saber cuáles son las urgencias. Y aquí no puedo dejar de mencionar, algún compañero ya lo ha mencionado, que desde nuestro punto de vista las urgencias de la sociedad uruguaya hoy están expresadas en el documento que el Frente Amplio le entregó al presidente de la República ya hace unos 20 días, con dos sentidos. Porque a veces puede creerse que la urgencia es mañana. No, la urgencia es mañana, porque hay una coyuntura que es urgente, y la urgencia es el día después, porque el día después también va a haber organizaciones empresariales, laborales, trabajadores que van a tener necesidades derivadas de lo que pase en la pandemia. Entonces, quiero hablar de las dos cosas, de la urgencia coyuntura y de la urgencia día después. Y esto me lleva al cuarto punto, y es decir, que no hay duda, no hay muchas recetas en esto. No hay muchas posibilidades diferentes de hacer las cosas aquí. Para nosotros, la urgencia principal es la resolución del problema de quienes fueron afectados drásticamente por la pandemia, por su desvínculo con la seguridad social previo, algunos que efectivamente su situación no había podido ser resuelta anteriormente, pero básicamente la mayoría de los que vivían del mercado interno, que el mercado interno se derrumbó. Y eso no tiene que ver con cómo estaban antes. La caída en la situación de vulnerabilidad, de pobreza de una enorme cantidad de personas tiene que ver efectivamente con la coyuntura restrictiva que ha tenido el mercado interno. Y como dije, ahí no hay muchas soluciones. Ahí hay que otorgar una renta básica a esos sectores. Lo han hecho casi todos los países del mundo, no hay muchas cosas de darle un poquito acá, un poquito allá, no. Hay que darle un único ingreso que les permita vivir garantidamente durante el periodo que dure su situación económica. Y esto lo decimos nosotros, pero lo dice la CEPAL, lo dice los organismos de Naciones Unidas, lo dicen los gobiernos europeos, etcétera, etcétera, etcétera. También es cierto que no es lo único que hay que hacer, que a estos sectores hay que legislar para darles garantías en otros terrenos, por eso leyes de urgente consideración. Hay que garantizarles el diferimiento de sus aportes tributarios, hay que garantizarles que lo que construyeron con mucho esfuerzo y trabajo durante mucho tiempo, y también, además del esfuerzo y trabajo, las políticas públicas incluyentes, no lo pierdan rápidamente. Y para eso hay que garantizar el desalojo de sus viviendas, el no desalojo de sus viviendas, hay que garantizar las cuotas hipotecarias, y ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para discutir algunos cambios en el sistema de financiamiento y algunos cambios en la ley de usura, digamos, para que en esta coyuntura, que es muy propicia para que la especulación le gane a la necesidad le gane a la especulación? Dicho esto sobre las urgencias, me vuelvo a la LUC y me pregunto, en quinto lugar, ¿qué le aporta la LUC a las verdaderas urgencias del país en sus dos sentidos, en el sentido de la coyuntura y en el sentido del día después? Yo respondo, y obviamente, como dijeron varios de los senadores del partido de la coalición de gobierno, esto lo vamos a discutir en mucha profundidad durante 30 o 45 días, así que acá voy a ser muy breve. Aporto que nada. Y voy a empezar por la regla fiscal. ¿Qué le aporta a la urgencia la regla fiscal? No le aporta nada, es innecesaria, porque Uruguay ya tiene una regla fiscal. La ley 17.947 fija un tope de deuda, que es una regla fiscal. No es necesaria una regla fiscal de gastos o de déficit, que en el mundo han sido restrictivas. En cambio, las reglas sobre tope de deuda han permitido la expansión del gasto en condiciones anticíclicas. O sea que no es innecesaria. Además de ser innecesaria, es restrictiva, porque en un país donde el gasto público social pasó del 67% al 80% entre el 2005 y el 2019, cuando se dice regla fiscal para restringir el gasto, es el gasto social. Es un problema de cuentas matemáticas, no hay mucha cuestión diferente, digamos, ¿no? Pero además de ser innecesaria y restrictiva, se hace en un momento en el que en el mundo se flexibilizan las reglas fiscales. Todos están flexibilizando las reglas fiscales, todas las están sustituyendo por reglas más flexibles, por topes de deuda. Nosotros vamos a hacer una regla fiscal. Parece innecesario, restrictivo
y a contrapelo del mundo. Quiero decirlo, que no hubiéramos hecho el ingreso a los jubilados al FONASA, a la ley 18.000, me olvidé el número, la ley de ingreso de los jubilados al Seguro Nacional de Salud, si estaba la regla fiscal. No hubiera existido la posibilidad financiera de hacerlo y por suerte no había regla fiscal que no fuera el tope de deuda y lo hicimos. En sexto lugar, quiero hacer una breve referencia a las relaciones laborales. Es un capítulo muy cortito, además muy concentrado en la seguridad social, pero por allí se desliza la reglamentación del derecho de huelga. Y yo comparo la LUC 1 con la LUC 2 y hay un cambio de redacción. Y sostengo que es un cambio de redacción, que la reglamentación del derecho de huelga sigue estando presente en la LUC 2. Y hay que recordar que el derecho de huelga ni siquiera es un derecho constitucional. La Constitución reconoce un derecho que existe más allá, digamos, de todo. Existe porque es la herramienta más importante, más poderosa y usada cuando es necesario que tienen los trabajadores para defender sus derechos en un mundo desigual, con poderes desiguales. Pero además de todo, hay una ley de negociación colectiva que tiene un Consejo Superior de Salarios. Discutamos allí si se quiere discutir, pero no lo discutamos acá sin los trabajadores presentes. En séptimo lugar, quiero hacer una reflexión sobre empresas públicas. Me voy a referir sobre todo a lo de ANCAP, porque sobre Antel y las consecuencias sobre Antel, la senadora Cosa hizo una exposición que tomo como mía en su totalidad. Está la desmonopolización del mercado del combustible. ¿Alguien se cree que en un mercado de combustible de libre mercado va a haber dos empresas, una pública y una privada, que van a funcionar? Eso no existe en ninguna parte del mundo y menos en un país de 3 millones de habitantes. Lo que va a pasar inevitablemente si se desmonopoliza el mercado de combustibles es que va a ingresar una transnacional internacional del mercado de petróleo, va a desplazar a la empresa pública, va a depredar con los precios, se va a quedar con el mercado y después no va a bajar el precio, que es la principal promesa con la que se propone, en la exposición de motivos, esta desmonopolización del mercado de combustible. Nosotros tenemos acá una diferencia conceptual, debemos decir una diferencia conceptual muy importante. Nosotros creemos que las empresas públicas son empresas y son públicas. O sea, son empresas y defendemos a las empresas, pero son públicas, porque si no fueran públicas, si no tuvieran algo diferente por ser públicas, serían privadas. ¿Y por qué son públicas diferentes? ¿Por qué ser públicos diferentes? Porque tienen funciones más allá de prestar los servicios. No son empresas comerciales propiamente dichas, ¿no? Capaz que hay mucha gente que va a escuchar estas exposiciones y no sabe que el supergas está subsidiado, ¿no? Y todos pagamos 600 pesos aproximadamente la garrafa de supergas, porque hay 300 pesos de subsidio en cada garrafa. Si no, no lo pagaríamos. Y eso lo hará la empresa privada que viene a sustituir a ANCAP, que vendría, digámoslo así en condicional, a sustituir a ANCAP en el mercado de petróleo. No. Por ende, es urgente estas medidas de ANCAP, de Antel, del puerto que hay, del correo. ¿Son claramente contenidos de urgente, contenidos de las empresas públicas? Yo respondo, claro que no. Mi octavo y penúltimo punto tiene que ver con la inclusión financiera. Ya se ha dicho bastante, el senador Castro habló de ello muy bien, también tomo sus palabras como mías. Pero lo primero es decir, esto no es de urgente consideración, esto no es urgente. Nosotros sí sostenemos, nosotros desde que aprobamos la ley de inclusión financiera le hicimos muchos cambios. Fuimos agregando cosas porque la realidad nos fue dando pautas para agregar cosas. Y estamos dispuestos a seguir agregando cosas, pero esto no es de urgente consideración. Creemos además que lo que se propone tiene serios riesgos. Porque cuando se dice, no va a ser obligatorio la inclusión financiera en los trabajadores, y los trabajadores y los empleadores van a discutir en plano de igualdad la mejor forma de pagar. Bueno, salvo alguien que viva fuera del territorio en que estamos, podrá pensar que el trabajador y el empleador tienen condición de igualdad. Si el empleador le dice, esta forma de pago en efectivo o nada, ¿qué va a decir el trabajador? En efectivo, porque si no se queda sin trabajo, ¿no? Y lo mismo va a pasar con las transacciones financieras. Nosotros reconocemos que la LUC 1 era absolutamente impresentable desde el punto de vista de las transacciones financieras. La LUC 2 pone el tope de los $100.000. Bueno, reconocemos que es un avance,
pero un avance absolutamente insuficiente, porque va a seguir habiendo transacciones en dinero que se van a escapar. Además, no olvidemos que saca la obligación en los honorarios profesionales y en los arrendamientos, y una gran lógica de los arrendamientos fue que la inclusión financiera permitió reducir la evasión en el pago de IRPF por alquileres. Todo eso se desmorona si nosotros no lo cambiamos. Repito la pregunta que hago en cada punto. ¿Son urgentes los cambios en las normas de inclusión financiera? Repito que no. Finalmente, mi último punto, mi noveno punto, es una reflexión más general de carácter institucional. Pero me voy a concentrar en esta cuestión institucional en las políticas sociales, porque, bueno, hay todo un desarmado institucional, ¿no? Los senadores que hablaron antes que mí del Frente hablaron de una enorme cantidad de leyes que se derogaban, una enorme cantidad de normas que se derogaban, pero también hay una enorme cantidad de instituciones que se desarman, ¿no? Que se les quita poder, que se les quita flexibilidad. La senadora de la Ventura hablaba de los organismos del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Adulto Mayor, que pasa de ser de instituto a dirección, pero también en la discapacidad. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo por transformar el Programa Nacional de Discapacidad de un programa que a nuestra llegada, y lo digo ahí hasta personal, porque fui yo, siendo ministro de Salud Pública, quien propuse pasarlo para el Ministerio de Desarrollo Social, sin saber que me iba a tocar a mí después, no tenía advierto que no tenía ese conocimiento, porque no podemos volver, como entiendo, leyendo la LUC, volver a una concepción médico-asistencialista de la discapacidad. La discapacidad es mucho más que medicina. Es médica también, pero es trabajo, es transporte, es vivienda, es cultura, es educación, es sexualidad. La discapacidad es mucho más que eso. Entonces, hay como un rearmado de la institucionalidad. Lo mismo pasa en vivienda. Prácticamente no hay una mención a las cooperativas de vivienda, pero sí, en cambio, hay una mención a mejorar las condiciones de acceso y beneficios de la promoción privada. Nosotros estamos de acuerdo con la ley hoy llamada de vivienda de promoción privada, pero queremos que tenga un lugar como quieren un lugar las otras formas. 10.000 cooperativas se construyeron en el último quinquenio y, si no recuerdo mal, 20 y algo mil en los 15 años. Y ahí hay otro pasaje de lo público a lo privado que se suma a los muchos que ya se han mencionado y que, por ejemplo, quiero retomar los que planteaba el senador Savini, cuando se le da a la educación privada un rol relevante en la definición de las políticas públicas de educación. Entonces, toda la institucionalidad construida a partir de un Estado conductor, gravitante, potente, protector, se va desmoronando a nuestro juicio hacia un Estado flexible, subsidiario, ¿no?, que trabaje para que el sector privado sea la pieza fundamental de las políticas públicas. Por esos nueve puntos que planteé, también soy parte de la moción que propone quitarle el carácter de urgente consideración a esta ley. Gracias, presidente.